vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias, quienes organizan esta actividad de divulgación científica para la comunidad. Esta actividad se llama Encuentros con Ciencia, Tardes de Cultura, Cerveza y Conversación. Para quienes no conocen el formato de los Encuentros con Ciencia, existe una presentación del expositor y pueden hacer preguntas durante la actividad o al final, que se forma como una conversación. La idea es que ustedes se sientan cómodos de preguntar y aclarar todas sus dudas. La idea de esto es que sea menos formal que el formato de la universidad, así que están permitidas todas las preguntas. Agradecemos como siempre al Club de la Unión por facilitarnos los espacios para realizar esta actividad que hacemos una vez al mes, a la Radio Bio Bio para apoyarnos con la difusión, al equipo del Congreso del Futuro y de Corfo por apoyarnos durante este año. Y para quienes les guste la actividad y quieran participar en los próximos Encuentros con Ciencia que hacemos una vez al mes, hay unas listas que están por ahí en las mesas donde pueden anotar su correo electrónico para poder recibir la invitación directamente en su email. Hoy contamos con la participación del Dr. Sebastián Brauchi, bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Ciencias, mención Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile y postdoctorado de Pew Fellow at Children's Hospital de Boston, Harvard Medical School de Estados Unidos. Sebastián es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral y fue reconocido por la Universidad de British Columbia de Canadá, obteniendo un reconocimiento para estudiar allá en el Instituto de Ciencias de la Vida. Actualmente participa como investigador responsable en el proyecto Fondesit y como investigador asociado en el proyecto PIA-CONICIT. Esta tarde nos va a presentar Células y Sentidos, la naturaleza eléctrica de la vida. Muchas gracias, los dejo con Sebastián. Hola. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a Carla por la invitación, a la Facultad de Ciencias, por organizar esto. Para mí al menos es un poco intimidante esta cosa, porque uno no está acostumbrado a salir debajo de la piedra y hablar a la gente, entonces espero poder enseñarles algo, pero que se lleven algo para la casa. Yo he trabajado durante toda mi carrera científica en sentidos, en sentido de olfacción, en sentido de la temperatura, la presión. Me interesa mucho la pregunta de cómo un organismo se acerca a lo que lo rodea, cómo los pequeños organismos navegan, cómo los humanos entendemos lo que nos rodea y cómo, lo que dice acá Blake acerca de las puertas de la percepción, acerca de cómo uno se aproxima a la realidad que lo rodea y que cada uno puede tener un cristal por el que mira la realidad. Bueno, el cristal molecular por el que uno mira la realidad está determinado por algunos detectores que uno tiene en la periferia. Entonces, como algo útil para hoy, voy a tratar de que consensuemos un lenguaje preciso para tres conceptos que son importantes de distinguir hoy día. Quizás lo podemos llamar de otra forma, pero al menos para el caso de hoy vamos a distinguir detección, ¿sí? Detección en el sentido más propio de la palabra detectar. Toco que está frío porque tengo un detector molecular en mis manos que me dice que está frío, tengo un termómetro en la mano. Y no solamente tengo un termómetro, pero también una balanza, tengo hartas cosas en la mano. ¿Sí? Estos detectores moleculares, cuando actúan, los vamos a llamar un fenómeno de detección. ¿Sí? La percepción es más compleja, es un fenómeno que involucra la activación de estos detectores moleculares de la periferia y la integración de esa información en mi cerebro. Necesito integrar esa información para construir una idea, para construir un concepto, para poder entender lo que estoy escuchando, viendo, tocando, todo al mismo tiempo. Y la sensación, por lo general cuando hablo de esto la gente se confunde dentro del argumento, no es una confusión de la gente, es una confusión de argumento. La gente llama sentir algo muy propio del afecto, ¿sí? A veces uno cambia, en el trabajo molecular de esto, uno cambia la palabra detectar por sentir, pero no se refiere a detectar, ¿okay? Si comete el error, no me estoy en ningún caso refiriendo a algún tipo de emoción en lo que voy a hablar hoy, ¿sí? ¿Cómo comienza esto?
Bueno, uno percibe lo externo a través de detectar estímulos, ¿sí? ¿Cuántos estímulos uno puede detectar? Depende del tipo de detectores que uno tenga, ¿sí? Entonces, uno tiene un detector periférico en la piel. Entonces, esta señal viaja a través de un cable que le vamos a llamar neurona, ¿sí? Este es el caso de un acto reflejo, es el caso de cuando uno se quema y uno retrae la mano rápidamente, ¿sí? Un acto reflejo es una comunicación eléctrica entre el detector de temperatura y el músculo que está en el mismo lugar. Sin embargo, esto mismo se extiende hasta el sistema nervioso central. Y en el caso de la temperatura ocurre lo mismo, solamente es más fácil verlo en una película que muestre solamente la cabeza, pero el ojo es un detector, así como el termómetro de la piel. Tengo un detector de luz que lleva información a través de estos cables, neurona, a ciertos núcleos integradores que luego lo van a llevar a ser procesados en la corteza visual, ¿sí? Entonces tengo una conexión, tengo un detector molecular, va a llegar la luz, de algún modo esta célula detectora va a tomar la información de la luz, va a transformar ese mensaje de luz en un mensaje eléctrico que va a viajar dentro de un núcleo, hacia un núcleo de neuronas que lo van a preprocesar, y luego uno va a hacer una serie de cálculos para poder transformar la luz que llega al ojo en una información tridimensional que me permite discriminar que Matilde está al frente del Alfredo, ¿sí? Uno a veces como que lo ve en la peliculita y no le toma el peso a la cantidad de cálculo que tiene que hacer el computador cerebro. Uno para poder construir la imagen que yo tengo ahora de ustedes, el cerebro hace varios procesos. Primero el cerebro mis ojos están todo el tiempo escaneando mi campo visual, ¿sí? Buscando pequeñas diferencias en blanco y negro, solamente cambios de brillo. En esas diferencias de brillo, que son algo que se interpreta como algo que se mueve, la vista se fija, ¿sí? La vista está fija en ese lugar, generando esta señal eléctrica. Esa señal llega y se integra en un lugar, luego se asocia la formación de ambos ojos en la corteza, y todo esto ocurre 24 veces por segundo, ¿sí? La conducción nerviosa puede ser tan rápido como... la conducción nerviosa puede ser tan rápida como 100 metros por segundo. Eso es una cuadra por segundo de viaje de impulso nervioso de un lado a otro. El cable es bien eficiente en este caso. Así, también tenemos la conexión de la temperatura. Por ejemplo, toda mi piel está inervada con neuronas. Aquí tengo neuronas que van desde la periferia, desde la piel, pasando por la columna vertebral, y llegan luego, estas neuronas van hacia el cerebro, ¿sí? Esto está determinado, la actividad eléctrica de estas neuronas entonces va a estar determinada por ciertas moléculas que vamos a llamar receptores, y estos receptores detectan lo que yo quería detectar del entorno. Pueden ser modificables, o sea, nosotros sabemos que tenemos ciertos sentidos y sabemos qué es lo que podemos detectar. Podemos detectar la luz, podemos detectar la presión, el olor, ¿sí? Tenemos detectores químicos que nos permiten sentir las cosas que comemos, ¿sí? Hay gente que hoy día está trabajando en el garage de su casa con detectores nuevos. Se les ocurrió que ponerse magnetos miniatura con un procesador que genera corriente en el dedo, ¿sí? Podría ser interesante. Y se hacen una cirugía como casera y se pone un detector. Y al cabo de un par de meses, esas cosas se conectan, porque el cuerpo se empieza a conectar como sea, y en la neurona que está aquí en la piel empieza a detectar la señal del magneto. Así que ahora detectan cables, circuitos cargados, ¿sí? Eso se llama biohacking, que hay gente que está haciendo eso de diferentes formas. Hay uno que se pone detectores en las rodillas porque les muestra para dónde está el norte. Entonces, el sistema periférico es bastante más hackeable que el sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central es más bien una cajita media de Pandora, no sabemos bien cómo anda, pero los cables que están en la periferia que nos permiten detectar las cosas son bastante más simples en su funcionamiento. Uno puede detectar cuando eso eléctricamente, uno puede tener pequeños amplificadores, uno puede tener pequeños aparatejos que permiten discriminar cuando estas cosas están abiertas o activas, estas moléculas están activas y estas moléculas están inactivas, ¿sí?
Y entonces esas moléculas están en la piel, como les decía, y llegan neuronas, la punta de la neurona llega hacia la piel y entonces se genera la señal eléctrica cuando detecta diferentes cosas. Si depende todo esto de una molécula, ¿qué pasaría si yo tomo un ratón y lo manipulo y le saco una de estas moléculas? Nosotros en nuestro código genético tenemos al menos 8 canales que detectan temperatura, ¿sí? de al menos de una familia. Quizás esos 8 canales permiten que nosotros discriminemos un espectro amplio entre muy frío, está frío, está frío agradable, está tibio, está caliente, está muy caliente, me quemo, ¿sí? Entonces esas moléculas permiten que uno discrimine estas cosas. Esta molécula en particular se llama TRPM8 y también es la molécula que permite que ustedes detecten menta. El saborcito de la menta es fresquito porque es el detector natural del frío. Es por eso que el cerebro está engañado y piensa que es frío, pero en realidad es menta, ¿sí? Lo mismo pasa con el calor. El ají no quema. El ají da la sensación de quemar. Y eso es porque el ají, el compuesto activo del ají, interacciona con el receptor de quemarse mucho. Entonces mi lengua piensa que se está quemando, y por eso está muy caliente, pero no está caliente ni se está quemando, ¿sí? Es algo que sucede en el cerebro. Nuevamente la percepción es distinta a la detección. Entonces este ratoncito carece de ese receptor de frío. Genéticamente se lo removieron al ratoncito, y en esta cámara el ratoncito nunca explora el lado frío. La verdad es que no le gusta, como que trata de explorarlo, pero está frío. Entonces, bueno. Y entonces, si uno ve el comportamiento del ratoncito normal, entonces va a tratar de explorar los dos lados. Ese es el ratoncito normal, detecta el frío. El ratoncito que no tiene este receptor de frío no es capaz de detectar que hay una diferencia entre los dos lados, así que navega entre un lado y otro libremente. Pero bueno, porque a veces no funciona. Qué bueno. El caso es que uno puede fabricar este ratoncito para que el ratoncito deje de discriminar el frío, ¿sí? Entonces es una molécula la que está señalizando en la punta de las patas del ratoncito el frío que el ratoncito detecta. Entonces, como un resumen, pasa esto cuando uno cambia de computador. Como un resumen, entonces estamos conectados eléctricamente con nuestro entorno, con nuestro cuerpo, ¿sí? Somos una sola cosa. El cerebro y lo que está fuera del cerebro es una sola cosa conectada. Lo que pasa es que tiene diferentes funciones. Y así entonces los estímulos que yo detecto en mi pie, estímulos de dolor en este caso, van a ser traducidos hasta mi centro de cómputo por una neurona que vamos a entender como un cable a través de mi espina, mi médula, y esta información va a llegar al cerebro donde va a ser procesada y va a ser transformada en lo que se llama campo perceptual, que es en realidad todo lo que yo huelo, escucho y incluso evoco desde mis memorias de ustedes. Cuando yo veo un perro, en realidad no solamente estoy viendo un perro, sino que a veces tiene olor a perro, y si está mojado tiene olor a perro mojado, ¿sí? Y recuerdo otros perros mojados, y ese perro mojado me trae recuerdos de perros mojados anteriores y construye una idea de perro. Eso está construido en diferentes lugares de mi cerebro que están todos activos, está configurado, está memorizado en una actividad neuronal, no en un sitio específico. Entonces esta señal va a llegar dentro de tu cerebro y uno siempre ve en las peliculitas estas cosas que les muestran así como brillar. ¿Qué es este brillar? ¿Qué es este brillar que les muestran en las peliculitas? Bueno, ese brillar que les muestran en la peliculita es el funcionamiento mismo del cable. Básicamente aquí en esta película se está mostrando cómo algunos iones, ¿sí? Iones son sales disueltas en agua, la que tú tomas para cuando haces deporte, por ejemplo. Si ustedes se rompen y se hacen una herida, la sangre es salada, ustedes necesitan comer sal. Tenemos un mecanismo fisiológico para comer sal y la sal sirve para esto, para intercambiar sal entre afuera y adentro de la célula, porque lo de adentro es distinto de lo de afuera y esa es la única gracia de la célula, que mantienen lo de adentro distinto, ¿sí? Parte de esos mecanismos de ser distinto consiste en acumular cierta sal dentro, potasio, y dejar afuera otra sal, sodio.
¿sí? Y durante esta actividad eléctrica lo que hacen es intercambiarla desde afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces puedo tener iones en el agua y dentro de mi célula, que son distintos y se intercambian, y voy a tener una membrana plasmática, que básicamente es una grasa que rodea la célula. Ese es el espacio que define a la célula, la frontera que define a la célula es una grasita. Es como imagínense una pompa de jabón, ¿sí? ¿Cómo suceden estas cosas? Desde el origen, ¿sí? ¿Por qué tenía una molécula yo que codificaba para el receptor de frío y se la saqué al ratoncito y entonces el ratoncito ya no detecta el frío, ¿sí? Es porque uno codifica la cosa en el genoma. Tu genoma es un libro, eso es el clásico ejemplo, es un libro con instrucciones. ¿Instrucciones para qué? Instrucciones para hacer proteínas. Las proteínas que uno tiene están codificadas en el libro genoma. Es para todo, para lo único que sirve ese código es para hacer proteínas, ¿sí? Y relacionarse entre ellos también. Esas proteínas las vamos a entender como unas pequeñas máquinas moleculares. Esas proteínas tienen bisagra, se mueven, hacen cosas, ¿sí? Acá ven una estructura tridimensional de una proteína inserta en la membrana que está tratando de pasar cosas hacia dentro de la célula. Es una maquinita que necesita reconocer algo, moverse, ¿sí? Reaccionar, volver con un resorte al lugar de origen, ¿sí? Y estas proteínitas están hechas con solamente 20 cuentas. Imagínense un collar de perlas que tienen perlas de 20 colores, mostacillas de 20 mostacillas distintas, ¿sí? Entonces estas mostacillas de 20 formas distintas tienen diferentes formas de relacionarse entre ellas. A las verdes les gustan más las amarillas, a las azules les encantan las rosadas, ¿sí? Entonces cuando ustedes las sueltan en el agua, esta cosa toma una forma tridimensional. Y esa forma tridimensional funciona para algo, ¿sí? Realiza un trabajo. Como un mecano, exactamente igual que un mecano que tiene 20 piezas para hacer, y uno en el mecano, a través de las reacciones de las 20 piezas, uno tiene diferentes otros elementos, como resortito, motorcito, ¿sí? Uno tiene de todo. La verdad que el ejemplo es muy bueno. La célula está llena de motores moleculares, está llena de sistemas que se mueven y se cambian de forma de acuerdo a lo que uno le está entregando a la célula. Si no, ¿cómo podría funcionar el termómetro de mi dedo? Tengo un termómetro en mi dedo, ¿cómo funciona? Se tiene que mover de algún modo. Bueno, así, ¿sí? Y esa actividad eléctrica que ustedes veían en el cartoon, en la peliculita de mentira, uno la puede ver de verdad también. Uno puede hacer que uno codifique algo de color en el cerebro de un pez transparente. Entonces esa cosa de color va a detectar cuando esta corriente eléctrica viaja a través de estos cables. Y aquí, en blanco, que es este punto que destella, están viendo la señal que le están mostrando al pez. Es una señal visual que le muestra al pez. Y esta cosa que está todo el rato disparando, o moviéndose, o brillando, es cuando diferentes núcleos de neuronas individuales están siendo activadas por la señal de luz que está viendo el pescadito. Entonces, genéticamente modificamos el pescadito, porque teníamos cómo, sabemos cuál es el detector, así que le pusimos uno de color. Así que el pescadito ahora ve cosas de colores, ¿sí? Y más encima me da una señal de color y me muestra en qué parte de su cerebro él está detectando el objeto que está mirando. Entonces, este mensaje eléctrico sucede desde mi periferia hasta mi cerebro. Y en mi cerebro tengo diferentes núcleos que acaban brillando, ¿sí? que significan que está activo. ¿Qué sucede en esos núcleos? Bueno, esos núcleos contienen células que vamos a llamar neuronas. Las neuronas están conectadas unas con otras, ¿sí? Y no solamente tienen actividad eléctrica dentro de su propio cuerpo, viaja la electricidad a través de la neurona, sino que se conectan entre ellas. Y esa conexión entre ellas es química. Esto es muy lindo. Esto es un cable que tiene un mensaje químico que conecta y activa el cable siguiente, y es como un relevo de cable, ¿sí? Entonces, la cantidad y el tiempo que permanezca esto, cosa que vamos a llamar neurotransmisor, ¿sí? Que es lo que uno modifica, la cantidad, las cosas que los químicos que uno modifica cuando uno toma medicamentos para la depresión, por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que determina cuando las neuronas están comunicadas con su vecina, ¿sí? A alguien, bueno, a Huxley se le ocurrió decir que quizás si uno no nace como un visionario, uno nace como esas personas que son capaces de detectar las cosas que no son tan evidentes en la realidad que nos rodea. Esta
lleno de artistas que hacen eso, y uno se maravilla del arte por eso mismo, porque aquel artista es capaz de describir de una forma bastante más sensible lo que uno torpemente quiere describir con números o con dibujos, ¿sí? Entonces, si uno no nace como un visionario, entonces ¿cómo uno podría hacerlo? ¿Cómo uno podría hacer Blake, por ejemplo? Bueno, la solución de Huxley fue, para abrir los sentidos, fue química, fue tomar medicamentos, fue tomar LSD, ¿sí? Bueno, y eso va a modificar la química del cerebro. Últimamente va a modificar cómo las neuronas se están comunicando entre ellas, y claramente va a modificar cómo yo estoy percibiendo lo que veo alrededor, ¿sí? A César le pasó, para poder describir la simplez desde lo más simple de las cosas, de lo más simple de los elementos. Esto es de Pollock, y es como a uno le queda claro que alguien estaba tratando con esto de describir relaciones entre cosas, ¿sí? A uno no le queda tan claro tampoco por qué esta persona, Van Gogh, veía los objetos de esa forma y los quería pintar de esa forma. ¿Por qué para él las formas y las rugosidades eran interpretadas por qué el mundo no era plano? Porque el mundo tenía diferentes tipos de diferentes colores que se asocian en estructuras tridimensionales. Bueno, hay gente que no lo puede explicar con ciencia, hay gente que no lo puede explicar escribiéndolo, hay gente que lo puede explicar pintándolo, ¿sí? Lo que les quiero transmitir con estas cosas es que hay diferentes niveles en los cuales toda la gente puede explorar, y la investigación no está resumida al trabajo que uno hace debajo de la piedra en el laboratorio, sino que es cotidiana, es con ustedes, es con lo que uno siente, cómo describe uno el sentimiento que está experimentando. Y también se ve en situaciones patológicas. Uno ve que uno puede hacer análisis de actividad cerebral, si en este caso es a través de ver cómo el cerebro consume alimento, ¿sí? Entonces uno puede ver que la gente que tiene esquizofrenia tiene ciertos núcleos asociados a su actividad motora que están alterados, cuando uno los compara con el normal, tiene algún tipo de disminución de actividad verbal y tiene problemas en el área auditiva. Básicamente su área auditiva detecta con mucho mayor sensibilidad cosas que nosotros no detectamos, ¿sí? Escuchan voces y cosas. Si uno quisiera ver la actividad del cerebro total, y uno aquí tiene una foto del cerebro solamente para mostrarles que la estructura del cerebro tiene dos hemisferios. Imagínense, esto está en 3 dimensiones, imagínense que lo abrimos en un plano, ¿okay? Eso es lo que vamos a hacer. Y lo vemos solamente de lado, entonces vamos a ver la actividad de un lado y vamos a ver a continuación la actividad del otro. Este experimento fue hecho en Berkeley y básicamente es bien bonito. Lo que está arriba es una película, tiene algo de sonido, pero está llena. Es una película que tiene sonido, que tiene imágenes, y las imágenes evocan cosas. Abajo ven un mapa, cada lado es un hemisferio, ¿sí? Y están viendo la actividad cerebral en cada uno de los hemisferios cuando los diferentes eventos están sucediendo en la película y ellos están escuchando el sonido. Uno ve que la verdad no es nada simple, es difícil extraer un patrón de este lugar, ¿sí? Son miles de millones de neuronas que están respondiendo, en algunos casos aumentando su metabolismo en rojo o bajándolo en azul, ¿sí? Pero a uno solamente le queda la idea de la coordinación. Uno está detectando esas cosas y mi cerebro es capaz de detectar la información perceptual que viene de mi oído, que viene de mi ojo, ¿sí? Que viene del recuerdo de quemar, viene del recuerdo del fuego, viene del recuerdo del automóvil. Entonces, la comunicación es eléctrica y química. Está todo mediado por proteínas, ¿sí? Que son maquinitas diminutas, ¿sí? Y este mensaje eléctrico es detectado en la periferia, para el caso de los sentidos, y analizado e integrado en mi cerebro. A uno le suena esto súper ajeno, ¿y para qué sirve? Bueno, sirve para todo. Sirve para todo. Aquí hay un señor que necesita comer, ¿sí? Para comer necesita tirar su lengua, y esa lengua, todo su movimiento de la lengua es eléctrico. Él coordina la visión para poder achuntarle al bichito y coordina estirar la lengua para poder tomarlo. Acá al lado hay un alga unicelular que tiene un par de cilios que lo mueve para poder navegar hacia su comida. Él come pequeñas fuentes de carbono degradadas o come luz, ¿sí? Porque es un alga verde. Entonces, para nadar hacia la luz, él mueve sus cilios y cambia el movimiento de sus cilios,
Y ese movimiento está determinado por una señal eléctrica. Las mariposas monarcas viajan a través de América durante meses. Las primeras que salen desde Canadá no llegan nunca al lugar al norte de Brasil, ¿sí? O Venezuela, no llegan, se mueren en el camino. Son 3 generaciones de mariposas que viajan a través de un continente. ¿Cómo saben ellas dónde llegar? Nadie les puede decir cómo llegar ni dónde llegar. Están programadas y su mensaje de la dirección del campo magnético que utilizan para volar está codificada genéticamente a través de un receptor. También es un mensaje eléctrico que la mariposa necesita desarrollar para poder llegar al destino. Y la Venus atrapamosca, también se cierra a través de un mensaje eléctrico. O sea, el mensaje eléctrico no solamente está en mi cabeza y viene desde mi piel hacia mi cabeza y yo siento la temperatura y la presión y veo cuando me pego con un martillo. No, es mucho más que eso. Sirve para todo. Comunica diferentes tipos de piezas de los organismos para que otras piezas puedan moverse. Y uno puede aprender mucho de ello. Acá hay un montón de estas algas verdes nadando en una placa, y estas algas verdes que nadan en la plaquita se mueven en dirección a la luz gracias a que tienen una serie de detectores moleculares. Muchos de ellos hoy día los usamos en biotecnología para poder modificar a otros animales y activar su actividad neuronal con luz, ¿sí? Y nos ha servido mucho para identificar en nuestro cerebro dónde están los núcleos que nos hacen sentir pena, o nos hacen sentir miedo, o nos hacen sentir sed, o nos hacen sentir hambre, ¿sí? Y esta cosa es toda una casualidad, y es una casualidad que comienza en el mar. Sí, en el mar nació todo. Del mar viene la vida. En el mar hay sal y en el mar hay agua. Eso es lo único que necesitamos, sal y agua. Y lo interesante es que había sal compleja, había diferentes tipos de cristales de sal que se van disolviendo, se van recristalizando. Eventualmente estos cristales empiezan a formar moléculas que son más útiles para autorreplicarse. La naturaleza de la vida es química, no es vida, es inerte. ¿Sí? Pero inerte no significa fome ni que no se mueve. Inerte es muy interesante. De estas sales se forman las primeras moléculas que luego de miles de años se van a haber transformado en moléculas muy parecidas a las que ocupamos nosotros para codificar nuestro código genético. Estos eran RNAs originales, muy parecido a lo que hoy día es el DNA. Esta molécula de algún modo se autoensambla, y cuando se autoensambla y se vuelve más compleja, ya la voy a llamar macromolécula, porque tiene mucha combinación de moléculas. Varias moléculas forman una macromolécula. Y esta macromolécula lo que hace ahora es permitir que reacciones que antes no podían ocurrir, ahora ocurran. Entonces cambian la forma como la química de la vida o la química del charco sucede, ¿sí? Estas pequeñas macromoléculas son una evolución química, ¿sí?, de cosas que estaban disueltas en las rocas del mar, con alta temperatura y con muchas otras condiciones ambientales que hoy día no están, o están en las fosas marinas muy profundas. Empiezan a ocurrir estas reacciones químicas que permiten que existan las macromoléculas. Y en algún minuto determinado, estos conjuntos de macromoléculas que tenían reacciones químicas se encierran, o quedan encerradas más bien, en una bolita de lípidos, en una bolita de grasa. Y esos son los primeros indicios de una célula. Reacciones químicas que no ocurren fuera, ahora ocurren dentro, porque quedaron atrapadas dentro de una bolita de grasa, ¿sí? Este envoltorio aquí hizo la gran diferencia, porque el envoltorio es complicado. Todas las cosas que son beneficiosas a veces son complicadas en el camino de su implementación. Es beneficioso tener encerrado en un pequeño ambiente las reacciones químicas que yo quisiera tener encerradas en el pequeño ambiente. Ahora, lo complicado es mantener el pequeño ambiente, porque esa grasa deja pasar agua, pero no deja pasar cargas eléctricas. Es súper impermeable a las cargas eléctricas. Solo deja pasar agua, o mucho más que las cargas eléctricas. Y estaba lleno de estas moleculitas que vamos a llamar macromoléculas. Y las macromoléculas tienen cargas eléctricas. Las macromoléculas tienen cargas eléctricas que son compensadas con iones, los iones del agua, de nuevo, potasio, sodio, lo que hay en la sal, en la comida, ¿sí? Sal, ¿sí? Lo que sucede es cuando yo junto sal y estas moléculas dentro de este envoltorio, ese envoltorio está cargado, está lleno de moléculas y sal.
Es lo que sucede si ustedes pusieran una pila de sal y unas gotas de agua. Esa agua se va a disolver en esta sal, o al revés, el agua va a desaparecer en esta sal. Eso es porque la sal va a querer unirse a los iones y a las macromoléculas. Así que la célula adentro, esta bolita, estaba feliz por unos microsegundos con sus macromoléculas dentro funcionando, pero empezó a acumular agua y la presión interna de esta célula empezó a aumentar. Y si yo no le pongo algo como una válvula de escape a la grasita, esta cosa explota. Así que yo necesito ponerle unas válvulas de escape, ¿sí? Y efectivamente las células tienen válvulas de escape. Las células tienen unas válvulas de escape que también son unas pequeñas maquinitas, también son proteínas, son unos pequeños mecanitos, ¿sí? que forman tubitos, y los tubitos se abren y se cierran. Y cuando se abren y se cierran, permiten que iones pasen hacia adentro o afuera de la célula. Eso, naturalmente, porque sucede de esa forma, porque se separan estas cargas, porque la cantidad de los iones que están dentro es distinta a la que están fuera, generan una polaridad en la membrana. Ahora la membrana es como una cosa que tiene una carga formal eléctrica, ahora la veo, es positiva por un lado y es negativa por el otro, como una batería. Y todas las células funcionan así, las células eucariotas, las células de bacterias, las células de planta, todas las células de animales, plantas, bacterias, todos funcionan de esa misma forma porque básicamente es un mecanismo para no explotar, ¿sí? Esta existencia de proteínas, canales de iones, es un mecanismo para no explotar. Y ese no explotar está determinado por el potasio solamente porque las roquitas que constituyen nuestra Tierra, la Tierra en la que vivimos todos, permiten que haya poquito potasio depositado en el agua. Entonces era lo más fácil para la celulita original equilibrar. Las otras cosas había mucha concentración de hidrogenes, así que no ocuparon nunca los otros. Y eso es lo que ustedes hacen cuando toman bebidas que reconstituyen sus electrolitos, ¿sí? Electrolitos les vamos a llamar también. Entonces, esto lo que hace es mantener tu sangre a una cantidad de electrolitos suficiente para poder intercambiarlas en tu riñón, para poder hacer que tu actividad muscular funcione, ¿sí? Las neuronas son igual que el músculo, también son eléctricas. Entonces, estas pequeñas bombitas las vamos a encontrar en la célula, en la borde de la célula, intercambiando cosas entre dentro y fuera, generando un potencial eléctrico igual como una pila. Igual que una pila. Tengo una pila hecha con dos vasitos que tienen una barrita de cobre y una barrita de zinc. Y los uno con algo que deja pasar corriente eléctrica. Y yo puedo medir un voltaje. Bueno, en la célula también. En la célula también puedo medir un voltaje, exactamente igual, ¿sí? Son 70 milivoltios más o menos lo que acumula la célula. La célula se mueve, cuando está activa, mueve algo así como 150 milivoltios. Es un décimo de una batería, pero de una dimensión microscópica. Esa batería ahora mide una milésima de milímetro, ¿sí? Entonces son baterías muy eficientes que permiten que conduzcamos electricidad a distancias largas. Yo soy pequeñito, entonces no es mucho de mi dedo a mi cerebro, pero imagínense una ballena. Una ballena tiene que señalizar desde su cola hasta el cerebro de la ballena, ¿sí? Para saber lo que está pasando en su cola, para mover el músculo de la cola, ¿sí? Todas esas cosas son mensajes eléctricos que viajan porque la célula, de algún modo, como efecto secundario de poder sobrevivir y no explotar, se transforma en batería. Y la batería es recargable, ¿sí? La batería es recargable y la recargan ustedes manteniendo esta diferencia de iones afuera y adentro. Y eso se hace con la comida. Uno come y la energía que uno gasta, o sea, que uno obtiene de la comida, mucha de ella, parte de ella, se va a mantener este desequilibrio adentro y fuera. Va a mantener las cosas, ciertas cosas que le gustan a la célula concentradas dentro y ciertas que no les gustan acumuladas fuera. Y esa diferencia va a permitir que la célula funcione como una batería y maneje estos mensajes eléctricos. Así aparecen las neuronas y por eso las neuronas consumen mucha comida. Son eléctricamente activas, igual que el músculo, gastan mucha energía, ¿sí? Hacer que esta batería se recargue una y otra vez, infinitas veces, gasta energía. Y como uno tiene casa y uno tiene padres, uno no puede dejar de reconocer que uno aprendió de alguien. Mario Luxoro es el fundador de una escuela, la Escuela de Biofísica en Chile, que es una escuela
conocida a nivel mundial. Mario junto con Eduardo Rojas fueron los primeros que dijeron, en una época donde la membrana plasmática, la célula, la actividad eléctrica, estas cosas no se entienden muy bien, ¿sí? En ese tiempo se entendía menos y la gente ni siquiera tenía idea que las proteínas tenían algo que ver. Mario y Eduardo fueron los primeros que dijeron que eran proteínas las que eran responsables de llevar el proceso de tracción. Y eso lo hicieron en una casuchita que todavía está en Montemar, al lado de Reñaca, ¿sí? Donde se montó un laboratorio marino. De ahí salieron muchos, no solamente Mario y Eduardo, salió Ramón Latorre, Pancho de Zanilla, Cecilia Hidalgo, varios premios nacionales salieron de ahí, ¿sí? Otro mensaje para llegar a la casa. Después de todas las tonteras que les he estado diciendo yo todo este rato, ¿sí? Uno lo podría resumir en las palabras de otras personas, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo también podría observarlo. A Whitman le causó una gran impresión el tiempo que estuvo trabajando como enfermero en la guerra civil. Aparte que él tenía una visión como de la vida como una cosa integral, como que el ser humano no era una cosa separada mente y cuerpo, sino que éramos todos uno, ¿sí? También le interesó esta cosa, si somos todos uno, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando a alguien le cortan el brazo, entonces de repente tiene estos fantasmas y sigue sintiendo su brazo una vez que es amputado? Bueno, todos esos mensajes para él fueron muy fuertes y él entendía entonces la fisiología como una cosa entera, ¿sí? No existe más la fisonomía, no existe más lo que hay de fuera, ¿sí? Y tampoco solo el cerebro, que es lo que me permite pensar, ¿sí? Sino que todo. El todo vale mucho más que las piezas, ¿no? El hombre es una cosa entera, ¿sí? Necesito mi cuerpo funcionando para que mi mente funcione, mi mente interpreta lo que mi cuerpo siente. Me quema el corazón, ¿sí? No sé si han escuchado un método que se llama Alba Emotion. Alba Emotion fue diseñado por Susana Bloch, por Humberto Maturana. Es un sistema de respuesta fisiológica. Lo ocupan muchos actores hoy día. Si ustedes se enfocan estudian ustedes mismos durante una semana, podrían observar cómo respiran en diferentes situaciones. La gente se para y respira de una forma cuando tiene pena, y se para y respira de una forma distinta cuando está feliz, ¿sí? Ahora, una vez que ustedes aprendan eso de ustedes, después de observar mucho, traten de reproducir la situación tristeza en la respiración y en la postura cuando estén felices. Y seguramente van a evocar una sensación de pena, ¿sí? Es porque el cuerpo está conectado con tu cabeza y la información que viene de tu respiración es detectada por sensores que detectan tu respiración y tu postura. Eso le dice algo a tu mente. Si tu mente está deprimida y se pone de cierta forma deprimida, si tú sabes cómo reproducir eso, vas a poder hacer el mecanismo contrario, ¿sí? Alba Emotion. Susana Bloch es una divertida. Y tenemos también a Proust, ¿sí? A Proust le entusiasmaba esto de cómo funcionan las cosas, y esto es hermoso. Cuando en un muy antiguo pasado nada subsiste, luego de que la gente ya murió, luego de que las cosas están rotas y esparcidas, solo el gusto y el olfato hace referencia directa a algo sensorial. Esto viene del cuento de la historia de cuando se come una magdalena. Él se come una magdalena, se come un quequito, y ese quequito lo hace sentir en un éxtasis momentáneo. Pues estaba fijado en experimentar la vida como viene, y el detalle de la vida, tratar de tener epifanía de las cosas cotidianas. Se comió esta magdalena y estaba exquisita, no podía definirla como otra forma, exquisita, su olor, su textura, y luego le trajo recuerdos de su niñez. ¿Cómo los sentidos me evocan mi niñez? ¿Sí? Entonces, son el gusto y el olfato más frágiles pero duraderos, más insustanciales, más persistentes, más confiables, mantienen su compostura por mucho tiempo. Como almas, recordando, esperando entre las ruinas de todo lo demás, y cargan, sin hacer mueca alguna, en la pequeña y casi impalpable gota de su esencia, la vasta estructura del recuerdo. Lo traduje yo, que no soy un traductor, así que... Pero eso es más o menos. Y eso es interesante, porque si vamos a separar las modalidades sensitivas, el gusto y el olfato
se conectan con el hipocampo directamente, son los únicos sentidos que se conectan directamente con el hipocampo, y el hipocampo tiene que ver con nuestra memoria a largo plazo. ¿Sí? Y los demás sentidos pasan por el tálamo antes de llegar a la corteza. ¿Sí? Y el tálamo tiene que ver con la conciencia, con cómo yo percibo las cosas y cómo yo soy consciente de mis actos, ¿sí? Aparte del movimiento y otras cosas. Y esto fue probado, y básicamente el artículo que lo prueba de Rachel Hertz en Brown se llama Probando la hipótesis de Proust, donde ella demuestra que efectivamente hay dos modalidades sensoriales que para Proust, estamos hablando de 150 años antes, ¿sí? eran importantes no teníamos ninguna explicación neurobiológica para ello, ¿sí? Muchas veces los artistas se han dado cuenta mucho antes de paradigmas neurofisiológicos porque están dedicados a observarlo en su quehacer, ¿sí? ¿Y qué pasa con el tío Walter? A mi hija le gusta llamar al tío Walter. Entonces, ¿qué pasa con el tío Walter? Esto es súper chulo, y ojalá que funcione. Este es un robot que no tiene idea quién es. Es un robot que aprende a autodefinirse para caminar. Entonces, esto que están viendo el cuadradito es el modelo que el robot tiene de sí mismo. Entonces, él se está moviendo para aprender quién es. Es un sistema sensorial junto con un cerebro, y están aprendiendo a conectarse los dos, ¿sí? Entonces, primero aprende que tiene 4 patas, porque ni siquiera sabía qué forma tenía, podía ser una serpiente, lo que sea. Así que él explora primero qué es, se autodefine como una cosa que es, y luego camina. Luego define un modelo para caminar. Yo debería poder moverme de esta forma ya que soy de esta manera, ¿sí? Y entonces ese modelo se lo pasa a sí mismo, ¿sí? El procesador está en el centro de esta cosita, ¿sí? Se pasa a sí mismo esta cosa y él ahora camina, ¿sí? Es una demostración un poco convoluta de cómo uno es una sola cosa. El sistema procesador y el sistema detector, ¿sí? Funcionan en coordinación. Y uno hace esto cuando es niño también. Si uno cuando recién es niño no sabe qué es, ¿sí? Y estas cosas ¿cómo? ¿Están en todos lados? ¿La comunicación eléctrica es general? Sí, está en todos lados. Está en las bacterias. Las bacterias son bichitos que forman estos biofilm a veces. Algunas bacterias forman estos biofilm, y estos biofilm son estructuras tridimensionales, muy complejas, pero que nacen de elementos que son siempre el mismo. Como un elemento que es todo igual, todos son iguales, se organizan de tal manera que generan colonias tridimensionales, con funciones distintas. Hay gente que trabaja en eso hoy día, gente que trabaja en modelos de autoensamblaje. Esto no tiene ningún computador. Estos son solamente materiales inteligentes que se autoensamblan y autoadoptan formas de acuerdo a la corriente que pasa a través de ellos, de acuerdo a con qué están cubiertos o de qué están rodeados, si están en el aire o están en el agua, ¿sí? Y pueden generar esta forma una y otra vez, ¿sí? Entonces, formar estas cosas tridimensionales no es un gesto de inteligencia, pero sí es un gesto de que son capaces al menos de autoensamblarse y funcionar coordinadamente. Sabemos que... Una consulta de autofuncionamiento, ¿a qué criterio obedece? ¿Qué busca? ¿En el laboratorio de MIT con los materiales o con...? El material, porque es como que tuviera, da la impresión como que tuviera vida. Sí, claro. O sea, que cuando se mueve, ¿qué busca con ese movimiento? ¿Busca ahorrar energía, por ejemplo? No, el material ese está para, por ejemplo, tener una zapatilla. Tengo los materiales de mi zapatilla que están en una caja, y luego yo la caja la expongo al aire, o le echo agua, o le echo una cubierta de algo, y el material de la zapatilla se autoensambla en zapatilla. Para eso están haciendo estos materiales, para que la ropa, los autos, las cosas que uno ocupa de forma cotidiana sean capaces de cambiar de forma. Mi cuchara yo no la quiero como cuchara, la quiero como tenedor, a veces la quiero como cuchillo, porque tengo que cambiar de utensilio. Porque mejor no solamente pasando corriente eléctrica por él, cambio de forma y ahora no es cuchara, y es cuchillo. Y se autoafila. ¿Sí? Eso... Como que se programa... Es una programación molecular, pero no a nivel de un computador, es una programación molecular del material. ¿Tiene memoria? Son materiales con memoria, sí. Entonces siempre adoptan la forma que es más eficiente para él estar. Entonces depende de cómo estén haciendo, y ahora
el tejido del material en el laboratorio es lo que él va a ser capaz de recordar y qué es lo que va a ser capaz de detectar de nuevo. Funcionan las plantas también. Las plantas también tienen un sistema eléctrico de comunicación y se cuentan unas a otras si es que se la está comiendo un bicho, si es que llega un patógeno, si es que tienen o no tienen comida, ¿sí? Darwin quedó súper impresionado con las mimosas, ¿sí? Fue el primero que dijo que había actividad eléctrica asociada a una planta, ¿sí? Si ustedes ven, la tocan y ella reacciona a este toque, hace cosas y se tarda, no inmediato, como que tiene una reacción lenta. Viaja un impulso eléctrico a través de la planta, aquí en 1, 2, 3, 4, ¿ok? El impulso eléctrico, uno ve el estímulo en 1, acá, y luego el impulso eléctrico uno lo puede registrar en diferentes lugares del tronco de la planta. La gente no sabe si las plantas señalizan hasta las raíces o no, ¿sí? Y eléctricamente una planta no es equivalente a un humano o a una oruga, ¿sí? Eléctricamente, solamente eléctricamente una planta es equivalente a una neurona. Es un cable. ¿Cómo están hechas las plantas? No nos vamos a tener hoy día la arquitectura de las plantas, pero del modo en que están hechas, equivalen a un cable, ¿sí? Y ese cable es capaz de detectar diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, estoy registrando en una hojita de la planta, y si uno corta el tallo de la hojita de al lado, la planta es capaz de detectar y mostrar una señal eléctrica al corte de la hoja del lado. También si es que yo voy a pinchar la hoja, o también se acerca una cosa helada a la hoja. La planta es capaz de detectar estímulos externos, y sería ridículo que no pudiera detectarlo, si viven en el mundo. Las cosas que viven en un mundo que está rodeado por cosas, necesitan detectarlas para adaptarse, para navegar, para conseguir su alimento, ¿sí? Y esto es súper choro. Nosotros lo hemos explorado como humanos, hay muy poca gente trabajando en esto, y como humanos lo exploramos desde la visión humana. Para nosotros nos interesan los animales. La verdad es que uno revisa el financiamiento de ciencia en el mundo, y la mayoría del financiamiento en ciencia va a ciencia de materiales, biomedicina y bueno, eso. Y en biomedicina a la gente le importa el cerebro, así que un gran pedazo, y el corazón. Así que un gran pedazo del dinero en biomedicina se va a estudio del cerebro y el corazón, ¿sí? No mucho de eso se va a las plantas, que a la gente no le interesa mucho las plantas, pero bueno, desde las plantas empiezan las cadenas tróficas, son parte de las cadenas tróficas antes que nosotros. Necesitamos las plantas, o sea, no sé cómo no se nos ha ocurrido. Necesitamos las abejas, no sé cómo no se nos ha ocurrido que es un problema que se nos esté muriendo las abejas. Bueno, las plantas tienen unas cosas que se llaman volátiles de planta. Liberan olores, las plantas liberan olores cuando les suceden cosas. Si se la come un bicho, la planta libera un olor, y ese olor generalmente es sentido por otro bicho distinto y es atraído a la planta, y este segundo bicho se come al primer bicho. La gente ha estado implementando este tipo de control, como sistema de control de plaga por cuarto tiempo ya. Algunas de las chinitas gigantes que ustedes han visto son parte de experimentos de control de plagas, que la verdad es que, bueno, al final esto está controlado, pero no es un caso aislado en Chile, pasa en todos lados, ¿sí? Bueno, el caso es que hemos estado tratando de buscar cuáles son los bichitos que se sienten mejor atraídos y interactuando con el sistema sensorial de los bichitos con los olores de las plantas. Hasta no hace mucho nadie había reparado que los olores de las plantas a lo mejor son importantes para la misma planta. Entonces, si esta planta está siendo comida por unas orugas, ¿qué tal si yo la encierro en una cosa aislada y tomo lo que haya de aire en este lugar cuando se lo comen las orugas, y luego ese aire lo inyecto en la hoja de una planta, se lo tiro como un puff encima de la hoja de otra planta? ¿Esa planta es capaz de discriminar el olor específico que liberaba esta planta que estaba haciendo comida? Bueno, la respuesta es sí. Ellos pueden tener diferentes formas de respuesta eléctrica, acá abajo a la izquierda, ¿sí? que se muestra cuando uno le echa estos puffs de olor de la planta al lado, ¿sí? Entonces las plantas se comunican entre ellas de forma eléctrica. No tenemos idea qué significa eso, y ni siquiera estamos cerca de pensar que las plantas piensen. No, solamente que detectan algo, ¿sí? Y en toda esta sopa, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, en toda esta sopa que hacemos nosotros, a mí, como les dije, me interesan los sistemas sensoriales, y a mí me interesan estos mecanos. Estas pequeñas moléculas, esos son de mi interés. A mí me interesa saber cómo el mecano está armado, cómo estos pequeños mecanos están armados y cómo se mueven, dónde tienen las bisagras, dónde tienen los motores,
¿sí? ¿Qué pasa por ellos cuando se abren? ¿Cómo puedo diferenciar su forma activa de su forma inactiva? Entonces uno podría hacer reconstrucciones filogenéticas y podría tomar familias de estas proteínas y ver cuáles familias se parecen y en qué cosas se parecen, ¿sí? Y uno podría combinar eso, en el laboratorio combinamos eso con estudios de las moléculas en sí mismas, cómo es su actividad y cómo cambia su actividad cuando yo voy cambiando pequeñas partes de la molécula a través de modificarla genéticamente. Me interesa saber cómo los biofilms de bacteria hablan o identifican su comida o identifican lo de afuera. Así que tenemos una serie de mutantes de biofilm que son incapaces de formar estructuras tridimensionales o las forman mejor. Entonces, ¿cómo detectan ellos la comida? Nos interesa saber cómo las plantas traducen su señal en las raíces, si es que las raíces son capaces de comunicarse con las raíces de las plantas del lado, si es que esta señal eléctrica que viaja desde la hoja llega a la raíz y esa raíz eléctricamente activa es capaz de darle un mensaje específico a su vecina. Y nos interesa también cómo en animales estas moléculas son capaces de determinar nuestro sistema o modular nuestro sistema de detección de dolor. El dolor es una variante de la detección de presión, está codificada por un sistema especial que llega a nuestro cerebro y identifica lo peligroso y lo doloroso, ¿sí? Entonces también es de nuestro interés. Bueno, estamos en la Facultad de Medicina de la Universidad Austral. Nos pueden visitar cuando quieran, ¿sí? Nada se puede hacer en un laboratorio sin estudiantes talentosos que hagan el trabajo. Gracias, chicos. Y recibimos financiamiento de diferentes fuentes, la mayoría del Estado, a través de los impuestos que ustedes pagan. Así que gracias, ¿sí? Eso. ¿Algunas preguntas? Siempre me ha llamado la atención por qué algunos sentidos permiten evocar cosas, en cambio otros no. Por ejemplo, aquí se procura la comida, pero si yo no estoy alejado, no puedo traer a mi memoria el olor a menos que la siento. En cambio, con el oído sí puedo traer el sonido. Con la vista puedo evocar aquí una situación. ¿Por qué se hace diferencia en los sentidos? Bueno, a ver, voy a tratar de interpretar algo o darte una respuesta para algo que yo no sé y la gente, la verdad, tampoco sabe muy bien. Los sentidos, la vía de los sentidos, como te mostraba antes, llega ya sea al hipocampo primero y luego al tálamo, o llega directamente al tálamo preprocesado y llega a tu corteza. Y en la corteza se integran estas señales. La capacidad que yo tengo de, vamos a llamar, por tratar de entenderlo contigo en términos, evocar un objeto, estamos hablando de construir la imagen de un objeto en mi cabeza, ¿cierto? Ok. Entonces, esa imagen del objeto no está en ningún lugar de tu cabeza. Existe solamente en el espacio de tiempo donde varios centros de tu cabeza están activos en simultáneo y de cierta forma, ¿sí? Su prender y apagar tiene una frecuencia determinada en el sitio A, una frecuencia determinada en el sitio B y una frecuencia determinada en el sitio C. ¿Sí? Ese conjunto, esa sincronía de frecuencia en tiempo y espacio va a ser lo que vamos a llamar pedazo de carne, ¿sí? Algunos de los sentidos que pasan directamente al tálamo y no pasan por el hipocampo antes, permiten que uno haga consciente las cosas antes de preprocesarlas. Es decir, las asocio primero con lo que yo tengo a mano en mi memoria antes de conectarla con los otros sentidos. Eso es lo que uno sabe. Ahora, como son núcleos del centro del cerebro, la mayoría no tiene idea cómo están enchufados ni para qué sirven. Los mismos núcleos que te estoy diciendo yo
que funcionan para detectar el gusto y el olfato, el hipocampo, o que van todas las otras modalidades sensoriales del tálamo, están al lado de la amígdala, están al lado de centros que tienen que ver con tu emoción, con tu deseo, con las angustias, Entonces no sabría cómo empezar a separar. Solo sé que hay unos que funcionan mejor en esta sincronía que otros. Tengo un ejemplo. Tengo un ejemplo de algo complejo. Por ejemplo, ¿cómo una persona que no ve, nunca ha visto, tiene una figura tridimensional de un cubo en su cabeza? A mí me dicen cubo y a cualquiera de nosotros nos dicen cubo, y uno de algún modo en la cabeza genera una imagen de un cubo. ¿Cómo es la imagen de un cubo para un ciego que nunca vio? No hay imagen, para empezar. Pero hay una reconstrucción. ¿Cómo es esa reconstrucción? ¿Qué es lo que evoca el cubo? ¿Frío? A lo mejor el primer cubo que tomó era de metal, era plástico, no tengo idea. Pero además yo creo, no sé, pero yo creo que también tiene que ver con lo desarrollado que tengamos los sentidos, las diferentes especies. ¿O no? Sí. ¿O no tiene relación con eso? Porque nosotros somos súper dependientes de nuestro tacto, de nuestra vista, pero no tanto del olfato. Entonces me imagino yo que para animales que son más dependientes del olfato, posiblemente el oler algo los haga evocar más cosas que nosotros. Claro, tú dices, yo puedo oler y evocar, pero a lo mejor no puedo recordar un olor. Hay personas que tienen el olfato más desarrollado y son capaces de evocar el olor, o sea, de volver a sentir el olor solo recordando. No sé. Bueno, pero el olor es algo muy fundamental, ¿eh? El olor así como que uno siente el olor de la ropa de alguien, que es muy querido. O sea, el olor evoca cosas. El gusto, la comida de mi mamá. El gusto de la comida de mi mamá cocina mucho, pero es un clásico el gusto de la cocina de mi mamá. El enólogo. El enólogo. Ahí está. El enólogo. Tenía un muy buen gusto, muy bien calibrado. Mi padre tenía un amigo enólogo. Yo le dije, debe ser súper bueno ser enólogo, súper choro, porque los enólogos tienen como este paladar especial para detectar. Y me miró y me dijo, no, si es re fome. Yo lo que tengo que hacer es generar un vino que le guste a muchas personas, no a mí. Mi vino es distinto. Sebastián. Solo quería hacer como un aporte, porque cuando dijeron imaginarse un sabor o recordar un sabor, yo por ejemplo que me gusta cocinar, siento que, o que mi papá le gusta cocinar, yo me acuerdo de la cocina de mi papá y siento el sabor como en mis percepciones. Entonces puede ser como un desarrollo distinto. A mí me pasa algo parecido. A Maite le gusta cocinar mucho, que tiene una familia de cocineros. Y yo usualmente antes de estar con Maite yo echaba sal a la comida y la probaba con una cucharita. Y un día me dijo, no, eso no se hace así. Tú hueles la comida, échale sal hasta que tengas los olores que necesitas. Y efectivamente es eso, se empiezan a desprender olores y uno los siente con un poquito de sal que echan. La cocina es un buen ejemplo, gracias. Sebastián. La pregunta mía es un poco distinta, ¿sí? Una de las cosas que más nos aflige probablemente en la medicina es el dolor. El dolor es una reacción normal, pero se transforma en una patología. Sí. ¿Y cómo haces que la tolerancia al dolor sea distinta en las distintas personas? ¿Y cuáles son los mecanismos involucrados en esto de sentir más o sentir menos dolor? Bueno, hay dos, podemos separarlo primero en dos grandes grupos, ¿sí? Hay dolor periférico. El dolor se genera. Ok, vamos a hablar del dolor periférico, es más fácil, ¿ok? Entonces, sentimos dolor, me quebré mi mano, ¿sí? Me quebré mi mano. Hay una serie de neuronas que están especializadas para señalarle a tu cerebro que eso es absolutamente inadecuado. Eso es lo que el cerebro está interpretando. Al cerebro le duele nos hace doler, para que uno pueda retraerse de esas acciones, para que uno pueda, por un lado, aprender que esa acción es inadecuada, ¿sí? Le hace mal al cuerpo, y por otra, para que el cuerpo pueda tener una reacción celular inmediata frente a la injuria, ¿sí? Ese sistema se llama nociceptivo, ¿sí? Y nocicepción es la detección de las cosas que son dañinas para el cuerpo.
Lo inventó lo acuñó un señor Charrington, que se llama Nobel, un médico. ¿Cómo lo controlamos? ¿De dónde viene? Viene de la actividad eléctrica de estas neuronas específicas que tienen que ver con el dolor. Algunas solapadas con otras modalidades sensoriales. Algunas solapadas con temperatura muy alta. O sea, los detectores moleculares que tiene esa neurona también son detectores moleculares de temperatura. Son detectores moleculares de presión. ¿Sí? Esa presión extrema y esa temperatura mala generan una corriente eléctrica, llega, viaja hasta mi cerebro y se interpreta como dolor. Entonces, si yo rompo esa neurona, porque me rompí la mano, ¿sí? Ahora esa neurona genera, sin necesidad de esas moléculas, porque está inestable, genera una actividad eléctrica tónica. ¿Sí? Esa actividad eléctrica también llega a mi cerebro y es interpretada a largo plazo como dolor. Es por eso que la gente que tiene un accidente y luego de un tiempo sigue teniendo dolor neuropático, es porque esas neuronas nunca quedaron bien rearmadas, esa conexión nunca quedó bien hecha nuevamente y expresan una cantidad de moléculas que no eran las normales, entonces quedan hiperactivas. ¿Sí? ¿Cómo yo podría eliminar la hiperactividad de esas neuronas? Con fármacos que ataquen la actividad eléctrica de las neuronas, y tenemos muchos tipos. ¿Sí? Sería interesante encontrar uno específico para las neuronas periféricas, porque ese inhibir la actividad eléctrica periférica haría que yo eliminara el dolor desde el origen. ¿Sí? Existen algunas toxinas como proteínas pequeñas de organismos marinos, de serpientes, de tarántula. ¿Sí? Ellas te hacen mal porque básicamente liberan proteínas que le hacen mal a las moleculitas que ustedes ocupan para funcionar. ¿Sí? A las proteínas que ustedes ocupan para funcionar. Pero si uno las ocupa en dosis conocidas, en el lugar del dolor, uno podría inhibir la actividad eléctrica de esa neurona, y eso es lo que uno hace. Uno trata de encontrar inhibidores de estas moléculas pequeñas, y en el laboratorio hacemos diseño de fármaco también para poder encontrar inhibidores de estas moléculas que producen dolor. ¿Sí? Otra forma más común hoy día de inhibir el dolor es inhibir el dolor de forma central con derivados de opiáceos, que al final son sedativos. ¿Sí? Y eso funciona a nivel central, pero al funcionar a nivel central, como uno ya les acabo de decir que no sabemos exactamente bien cómo funcionamos, no podemos predecir exactamente bien o en detalle cómo este fármaco que vamos a tomar, que va a ir a mi cerebro, va a influir en mi vida cotidiana. Y no solamente me va a quitar el dolor, sino que tener efectos secundarios en otras cosas. Me va a dar más hambre, más sueño, me va a dar depresión, me va a generar adicción. Ese uno lo podría evaluarlo. Así que mucha industria farmacéutica hoy día está derivando su trabajo a la identificación de inhibidores específicos para neuronas periféricas. Acá quería saber si podías ahondar un poquito más en el tema del mecanismo de la percepción y cómo como el ácido lisérgico o la neftalina o la neftalina actúan en este mecanismo. Les mostré una peliculita donde un señor esquizofrénico, ¿sí? Es puesto al lado de un señor normal frente a algunos test, y ven cómo su actividad neuronal en diferentes núcleos, diferentes aspectos se ve alterada. ¿Sí? Uno podría hacer el mismo test con alguien que haya consumido mescalina o que haya consumido LSD. Básicamente lo hicieron. ¿Sí? Test conductuales, test de proficiencia en lenguaje o cálculo matemático. ¿Sí? Al parecer, ese tipo de drogas, las drogas que son denominadas como alucinógenas, ¿sí? No alteran mucho la lógica con la que tú ordenas el mundo que está alrededor. Es decir, cómo tú tienes tu conciencia de las relaciones entre las cosas no está muy alterada. Sin embargo, tu detección o cómo estás integrando la detección de los objetos sí está alterada, y las cosas que antes eran duras ahora pueden ser blandas o al revés, o las cosas que son brillantes a lo mejor ahora son opacas o al revés. ¿Sí? Entonces, lo único que nos deja eso como para aprender es que es de la fragilidad de la detección de lo que nos rodea dadas las condiciones actuales. Me explico, no estoy seguro que todos ustedes, no tengo certeza de que todos ustedes son como realmente yo lo estoy percibiendo ahora. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un tipo que tiene esquizofrenia, que uno lo define como loco, a un tipo que no es loco? Básicamente un par de cosas, un par de químicos en su cabeza que están desbalanceados.
en realidad es cómo funciona una neurona o no. ¿Sí? Más que ahondar en lo de la percepción desde el punto de vista de cómo uno la puede alterar, no deja de ser un experimento interesante. El de Hoffman fue un experimento interesante. A mí me llama más la atención cómo no podemos tener la sensibilidad de entender que estas personas que nosotros definimos como locas no lo están haciendo porque quieren, pero así todos los recluimos por conveniencia en lugares que son bastante incómodos. Como algunos de ustedes hay un sanatorio, es triste. Y bueno, uno se justifica en muchos aspectos, a veces se ponen violentos, pero quizás uno debería ser un poco más generoso y mejorar el trato. No tienen para nada la culpa de tener una química alterada en su cabeza. Eso es normal, como ser cojo, pero son... ¿Sí? Gracias por tu exposición. Mira, tú hablaste de los sentidos, hablaste de neurona, hablaste de química, hablaste de la electricidad que está desde el átomo, de las partículas hasta el sol, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta es, ¿dónde están las facultades intelectuales que tiene el ser humano? Tú en toda tu exposición usaste una de ellas, la memoria. Si no hubieses tenido memoria, no te hubieses parado ahí y no hubieses recordado toda tu exposición. ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está el conocimiento que todo lo que estamos aquí tenemos en nuestras distintas áreas? ¿Dónde está nuestra reflexión? ¿Dónde está nuestra sabiduría? ¿En qué elementos de neuronas se encuentran almacenados esas facultades intelectuales? Bueno, facultades intelectuales. Ok, vamos a definir intelectualidad como la capacidad de asociar cosas que yo he recordado o que yo he guardado en mi cabeza. Podríamos definirla de esa forma, o la capacidad de solucionar problemas, y para solucionarlos tomo los elementos de la memoria. ¿Sí? La gente por largo tiempo se ha preguntado dónde está guardada la memoria y cuál es el marcador que podría definir dónde está guardada. Porque si bien yo les dije, sí, es un núcleo acá que tiene cierta frecuencia con otro que está acá, bueno, pero de algún modo tienen que llamarse unos a otros. Tienen que saber cómo se conectaron alguna vez y tienen que recordar. Nadie todavía tiene una molécula que te diga, o un marcador que te diga, un trazador de memoria. Sabemos que la memoria de largo plazo se guarda cerca del hipocampo y sabemos que uno necesita dormir para fijar ciertos recuerdos importantes de la experiencia diaria. No sabemos cómo se asocia. O sea, lo que pasa es que quizás lleva error un cliché que uno ve en el cine o en el diario. Los humanos ocupamos el 20% de nuestro cerebro, o el porcentaje que sea. ¿Sí? Si uno no sabe cómo funciona la máquina, uno no sabe qué porcentaje de la máquina está ocupando. Es muy probable que estemos ocupando el 7%. ¿Okay? Uno no tiene idea. Los sistemas biológicos son en esencia eficientes. No dejan lastres que no ocupan. O sea, uno tendería a pensar que el cerebro lo estamos ocupando a su capacidad. ¿Sí? Que hay zonas que a lo mejor podemos explorar más, así como uno puede hacer deporte y desarrollar más un tipo celular, a lo mejor haciendo trabajo de memoria puede desarrollar más las conexiones que tienen que ver con la memoria. ¿Sí? Ahora, ¿dónde uno guarda la esencia humana o dónde uno guarda la capacidad de asociar las cosas? No tengo muy claro, y yo creo que nadie tiene muy claro cómo uno efectivamente guarda las cosas. Uno sabe dónde están los pedacitos, por ejemplo, que detectan los pedacitos del cerebro que son capaces de detectar. Uno los ve prenderse en el cerebro de los ratones o en el cerebro de los pescados, y uno sabe cuáles son los núcleos que detectan cosas. Uno sabe cuáles son los núcleos que vienen después de detectar las cosas. Y el trabajo perceptual de construir y hacer trabajo intelectual, al menos básico, se hace con monos. Y la investigación con monos va parado, porque igual es un poco cruel tener un mono con una cosa pues metida en la cabeza en una jaula todo el tiempo. ¿Sí? Entonces es difícil para la gente hoy
pretender entender cómo funciona el cerebro sin desarmarlo, porque los humanos funcionamos de esa forma. Desarmamos para poder entender lo que hay dentro, ¿sí? Quizás con el conocimiento que tenemos hoy día tendríamos que empezar a preguntarnos para qué la máquina fue creada. Como este señor que está haciendo que la máquina se autorreconozca y se mueva, a lo mejor ese tipo de preguntas tenemos que hacernos con el cerebro también. ¿Para qué está ahí? ¿Por qué evolutivamente nosotros tenemos esta capacidad de relacionar eventos con el tiempo? Esta capacidad de evocar sentidos. No muchos animales lo tienen. Ciertamente algunos mamíferos cercanos tienen algún tipo de memoria, pero no muchos animales tienen memoria, ¿sí?, de largo plazo, ni lo ocupan tampoco. ¿Por qué nosotros ya no vivimos el momento? ¿Por qué mi gato puede saltar súper bien y yo como soy un torpe? Porque estoy preocupado que me va a caer. ¿Por qué hemos perdido capacidades en vez de ganarlas? Yo soy un convencido de que la capacidad intelectual es un defecto. Es un defecto en el que nos estamos fijando demasiado y nos está alejando de un equilibrio. Necesitamos estar equilibrados, o sea, nos aleja del equilibrio de comunicarnos con lo que nos rodea. Estamos llenos de cosas artificiales, pantalones, chaquetas, todo es artificial. Y les muestro imágenes para mostrar lo que para mí me fascina esta cuestión. ¿Por qué me fascinan estas cuestiones? Son leceras. Entonces, eso, yo creo que la capacidad intelectual, vamos a seguir dándole una vuelta, pero no creo que lo entendamos muy bien hasta que no sepamos para qué sirve, para qué tenemos la cabeza. Lo estamos viendo de una forma muy lineal, como del objeto. Estamos haciendo siempre retroingeniería, es como tener una tele. Tengo una tele y no sé qué es una tele, así que la vamos desarmando por piezas, y sabemos que son los transistores, sabemos que son los LEDs, sabemos que son diferentes, pero todos lo ponemos todos juntos. Todavía no hacemos que la tele funcione sola. O sea, ese señor que está ahí, que les mostré el laboratorio de Cornell, con el robotito, eso es un experimento de hace 3 años. Recién estamos al nivel de tratar de programar algo para que se autorreconozca y haga un modelo de él en un computador, y un modelo bastante primitivo de autodefinirse. Nosotros tenemos un sistema que hace eso, se llama sistema propioceptivo, que define lo que soy yo y me controla. Sé dónde está el límite. Sebastián, por acá. Bueno, tú hablaste esto del esquizofrénico como una historia triste, ¿no? Y por otro lado, sí. O sea, como los tratan es triste, pero sí. Y por otro lado también el hecho de que los artistas muchas veces se adelantaron a los científicos en muchas cosas. Sí. Y a mí me da la sensación de que a veces ven cosas que nosotros no vemos. Entonces mi pregunta ahora tiene que ver con lo que no detectamos. O sea, tú nos mostraste de alguna manera cómo funcionamos a través de detectores y de alguna manera nuestros 5 sentidos construyen lo que llamamos la realidad a través de 5 parámetros químicos que son bastante limitados. Y por esta sala están pasando muchas conversaciones telefónicas, no las podemos oír. Desgraciadamente. Y también está pasando, se supone, la radiación de fondo y podríamos oír el Big Bang y una serie de otras cosas. Entonces, la pregunta es, los 5 sentidos son 5 realidades bastante reducidas del espectro físico, químico, y entonces la pregunta es bien rara. ¿Qué porcentaje de la realidad nos estamos perdiendo? ¿Cuánto no podemos ver? Gracias. Esa fue la primera pregunta que me alejó del laboratorio. Yo estaba en la universidad y era de estos señores que era el más chico del laboratorio, entonces como que lavaba las cosas y era el niño que los mandaba, y esa era mi función en el laboratorio. Entonces hacían un experimento súper lindo en uno, trabajaban con líquido, trabajaban con membrana, ¿sí?, aislada en unos tubitos, ¿sí?, y le hacían pasar luz de un láser a través de un frasquito con una membrana y trataban de ver cómo estas membranas se movían y cómo los lípidos dentro de esa membrana eran fluidos o no eran fluidos. Entonces, estudiando el aparato, me di cuenta que el rayo láser es el equivalente a la luz que ilumina todas las cosas que vemos, y el detector que ocupaban ellos, un fotomultiplicador, era nada más que un ojo modificado mucho más sensible que mi ojo, que era capaz de ver otras partes del espectro electromagnético
que va desde las ondas de radio hasta las microondas. Ustedes podrían ver cómo funciona su horno, podrían ver las conexiones de teléfono si tuviéramos codificado unos receptores para eso. Entonces, mezclado eso con lo de la mescalina y el LSD, me dio la idea... Pues es verdad, me da la idea de que lo que estoy yo definiendo como realidad es antojadizamente lo que yo defino como realidad. Es la realidad humana. La vaca no ve la misma realidad que veo yo, ni la hormiga, es la realidad humana. Y no fue hasta que me di cuenta que, bueno, hay que contentarse con eso. Describir el mundo humano es mejor que no describir ningún mundo, que no pude volver al laboratorio, que en realidad tuve un conflicto por eso, porque tienes toda la razón, uno no es capaz de describir la realidad. Si en la realidad pasan muchas cosas que uno no es capaz de ver, porque uno no tiene el detector molecular para verlo. ¿Sí? Toda la razón. Yo creo que eso es parte de... Eso hay gente que es esquizofrénica, que tiene otros trastornos perceptuales porque así nacieron, pero hay gente que es inducida, por esos fenómenos se inducen por consumo de droga. Y yo creo que en muchos de los casos es el shock de enfrentarse a una realidad que no es la que están acostumbrados. Ese shock es fuerte, yo creo, para muchas personas, de ver que el mundo real es frágil, que uno en la cotidianidad uno lo da por asumido, pero es realmente frágil. La gente, los testimonios de la gente que queda ciega, para ellos verse sin un sentido, una descripción aún más pobre de lo que podían describir. Hola. Quiero saber, ¿cuál crees tú más o menos que es el futuro del campo? Más o menos esta edición. Pregunto más o menos específicamente por la compañía de Elon Musk que salió, donde están como tratando de fusionar la mente humana con la inteligencia artificial. Es que yo creo que ese es el futuro de la inteligencia artificial. Yo creo que el futuro de la ciencia biológica en general es detenerse a hacer retroingeniería y ya no tratar de desarmar más teles para ver qué piezas tienen dentro. Es empezar a hacer las propias teles. Ya tenemos los componentes, y tampoco es jugar a ser Dios, se supone que Dios crea las cosas de nada. Esto es tener bloques de Lego y armarlos y ponerlos al revés. Entonces, yo creo que ya tenemos conocimiento suficiente de cómo diferentes piezas funcionan dentro de un sistema. Ok, empecemos a hacer nuestro sistema. Como este señor que hacía el robot. Este señor del robot tiene algún tipo de inteligencia artificial que le permite al robot aprender. ¿Sí? Si eso lo mezclo con materiales que se autoensamblan, con la experiencia que tenemos de observar diferentes tipos de bichos, cómo ellos actúan, ¿no? Cómo se comportan, uno podría empezar a codificar lo mismo que hacen las moléculas, proteínas, en pequeños microchips, asociados con inteligencia artificial. Y uno va a empezar a ver que las cosas ocurren y funcionan. La primera célula, vamos a tener que en algún minuto hacer una primera célula desde nada. Tiene que funcionar. ¿Cómo no va a funcionar? Y si no funciona, le van a faltar componentes. Y seguramente van a ser los componentes, los vamos a ir a buscar de vuelta a la célula normal y van a estar ahí. Son tan sutiles que no lo hemos visto. Es por eso que ya no podemos seguir desarmando la tele, porque los componentes que nos faltan por desarmar son demasiado sutiles. Entonces ya no los podemos detectar a no ser que nosotros mismos armemos todo un sistema y empecemos a ver que falla. Y en el troubleshooting de este sistema que falla, vamos a encontrar cómo se están armadas las cosas. Y eso va a ser bastante beneficioso. Yo creo que por eso uno tiene que hacer investigación en cosas que no sean humanas. Si uno quiere resolver problemas de la biología humana, uno tiene que ir a buscar soluciones en organismos distintos al humano. ¿Cómo otros organismos se la han arreglado para solucionar X problema? Las soluciones seguramente las vamos a encontrar en otros lados. La naturaleza tiene infinitas soluciones por el problema. Funciona por error. Hola, Sebastián. Hola. Me dejaste con preguntas. Hartas preguntas, chucha. Bueno, entonces lo habían ubicado. Sí. Oye, respecto a lo que él decía de los sentidos, hay que pensar también que hay muchas cosas alrededor nuestra, pero justamente nuestros sensores nos dan hasta cierto punto. A lo mejor podemos detectar más cosas, pero también la forma como interpretar esa información es la que no tenemos, esa capacidad, que da parte de lo que es la inteligencia artificial. Es lo que yo pienso. Bueno, te quería preguntar por los modelos, los Emergent Self Model, ese que mostraste, si que está basado obviamente en algún tipo de microprocesador, y si el modelo que están ocupando está basado en redes neuronales, que es la forma como matemáticamente han tratado de
trabajar en inteligencia artificial, lo que yo recuerdo hace 16 años atrás, con un sistema de retroalimentación, prueba y error. Eso por un lado. Sobre el dolor. Se hablaba de cómo poder evitar, digamos, con procesos químicos, bioquímicos, etcétera, el poder sentir el, ¿cómo se llama?, el miembro fantasma, etcétera. Pero en el caso de la diabetes, ¿cómo poder hacer lo contrario? Que puedan volver a sentir a través de estos sistemas. Bueno, lo de la memoria me lo voy a saltar porque es demasiado largo eso. Y algo estabas hablando de una diferenciación con las proteínas, con el RNA, creo que fue la imagen. Ya, la forma como me imagino que se generó las primeras diferenciaciones son las mismas que se están aplicando para la diferenciación de células madres. A ver, vamos por partes. Tu primera pregunta tiene el modelo con las redes neuronales, la inteligencia artificial, el robotito que caminaba. Ok, el robotito que caminaba. El robotito que caminaba es un modelo de inteligencia que está basado en inteligencia artificial y autoaprendizaje y una serie de detectores que le permiten al señor detectar dónde están las puntas y los centros de sus patas. Pero ya un microprocesador, no es como el otro sistema que era un tejido. No, esto es un microprocesador. El señor una y otra vez calcula su posición, prueba para qué sirve cada cosa, trata de moverse, trata de pasar corriente hacia sus extremidades y ver cuál es la reacción y aprende si le da 2 voltios, se mueve hacia la izquierda, si le da menos 2 voltios hacia la derecha y así va probando cómo está primero a dónde está y después cómo está armado, dónde tiene su bisagra y después qué es capaz de hacer. ¿Sí? Es un bichito que tiene un módulo de inteligencia artificial y por eso, para poder calcular todas esas cosas, como son muchos cálculos, el modelo que ese mismo bichito se hace de su cabeza era muy simple, era un cubito con 3 palitos, ¿sí? 4 palitos. ¿Sí? Si no, no es capaz de computar. Tu cerebro es capaz de computar muchas menos veces. ¿Sí? O sea, tenemos un detalle no solamente perceptual, porque combinamos muchas cosas, sino que también sensorial. Jueguen a ver cuánto es su campo de recepción en la casa con una aguja, ¿sí? y pínchense despacito en el dedo y midan a cuánta distancia están las cosas que pueden sentir como distintas. Y se van a dar cuenta que en el dedo es distinto que en el labio, es distinto que en la espalda, es distinto que en el dorso de la mano. Cada lugar detecta cosas con diferente precisión porque las moléculas detectoras están con diferente espaciamiento entre ellas. ¿Sí? Hay lugares que yo necesito que estén más cerca, las puntas de mi mano, yo necesito que estén cerca, si la dexteridad depende de la cantidad de detectores de presión que yo tenga en la mano, pero no necesito mucho en el dorso de la mano, así que la presión en realidad no detecta muchas cosas útiles, lo tengo en otro lado. ¿Sí? Eso por un lado. Después me preguntaste de... Dolor asociado a la diabetes. Hacerlo contrario. Bueno, ese es un problema. Es un problema porque eso tiene que ver con la degeneración de las neuronas. Entonces, si se te muere todo el cable, la verdad es que es difícil que lo puedas volver a sentir. Entonces, hay un problema anterior de biología celular y la gente que trabaja en esto, trabaja en tratar de regenerar las neuronas, la conectividad neuronal de la neurona sensitiva, incluso la neurona motora, porque las neuronas motoras también se ven degeneradas, entonces el músculo ya no se puede mover. Entonces hay un problema que no tiene que ver con el mecanismo de detección, sino con el mecanismo celular de llevar el cable, que está muerto. ¿Sí? Y ahí se puede asociar con las redes, o sea, perdón, con las células madre, con la diferenciación y el ejemplo con el RNA. Sí, no tiene que ver con lo del RNA, pero la gente entiendo que sí ocupa células madre para tratar de regenerar tejido. Ahora, no tengo idea cómo lo hacen. Pero la diferenciación no sé. Pero lo que sucede es que lo que te hablaba yo del RNA no necesita una célula. La pregunta central es ¿cuándo aparece la primera célula? ¿Cuándo aparece la primera? O sea, la primera es una colección de cosas que quedaron encerradas dentro de una esfera de grasa. Y no sabemos cuáles son. O sea, son puras hipótesis, la gente no tiene idea. Pasó hace miles de millones de años, no tenemos registros fósiles porque son básicamente reacciones químicas. O sea, tenemos los compuestos en el depósito, pero no tenemos ninguna estructura que lo defina como una molécula nueva que tiene que es capaz de reaccionar y tener una reacción química. Así que no podríamos diferenciarlo, es difícil.
¿sí? Y el proceso duró miles de millones de años, desde que empezaron a aparecer nuevos compuestos desde las sales de la roca, hasta que hubo un primer RNA autocatalítico, y después otros miles de millones de años hasta que la primera cosa que tenía una esfera de grasa pudo ser estable porque aparecieron estos tubitos, estos otros mecanos que permitían el flujo de los iones. Entonces, no tiene que ver con las células madre. Tiene que ver con que la vida evoluciona nomás, tiene que ver con que esa reacción química era favorable para deshacerse de algo que estaba en el agua, que era inconveniente para la misma reacción química. De algún modo es como lo de los materiales, que tienen memoria, pero no tienen ningún procesador para volver a su forma. Es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué sucede a la célula? Sí. ¿Por qué no reaccionan las células? ¿Qué las hace que vayan mermando de acuerdo al tiempo? ¿Que se vayan muriendo, dices tú? Yo quería decir eso. Bueno, ya si tú colocaste que vayan muriendo, ¿qué te pasa después cuando el ser humano está... ¿Qué sucede después de esta vida? Chuta, no tengo la menor idea. No. Espero que nada, no suceden suficientes cosas como que no necesite otra. Yo te digo en el campo que tú estás exponiendo. No quiero entrar en el campo de la biología ni la metafísica, nada, sino de qué te sucede. Desde el punto de vista meramente biológico, el cuerpo no está muerto cuando la persona está muerta. El cuerpo sigue vivo cuando la persona está muerta porque el cuerpo vive de células y la persona vive de su conciencia, de la propia concepción de sí mismo. Entonces, si bien puedo estar muerto, me pueden cortar la cabeza, pero el resto, mi mano, mi pulmón y todo, esas células van a seguir vivas por un rato. De hecho, ese es el principio del trasplante. Puedo tener un tejido que no está muerto, lo voy a mantener en buenas condiciones para poder trasplantárselo a otra persona que sí está consciente de sí misma y sigue un organismo viable. Entonces, de algún modo sí, las cosas siguen vivas después de que están muertas, pero ya no son células que responden a la conciencia de uno, sino que son células que están ahí, ¿no? Yo creo que la conciencia y el corazoncito y todo está guardado en mi cabeza. Ahí está el amor, ahí está el sentimiento, ahí está todo, en tu cabeza está todo. Y depende de tu recuerdo, y depende de tu experiencia de vida. Depende de tu experiencia de vida que es lo que interpretas como amor o no. O sea, yo no podría interpretar... Llevándolo a la caricatura, pero es terrible. Yo no entiendo cómo una mujer que permite que su pareja la violente, ella puede definir que lo hace por amor. Es parte de una experiencia de vida y ella lo define de esa forma porque a lo mejor lo entiende así. ¿Sí? Y así con todas las demás cosas. Entonces voy yo, que es cierto que las plantas están muy olvidadas y quería preguntarte sobre el sistema eléctrico que hay en las plantas que mencionaste, pero a nivel fisiológico, ¿cómo funciona? Ok, las plantas tienen las mismas moleculitas que tenemos nosotros para poder desarrollar esta capacidad eléctrica, ¿sí? También funcionan como una batería, pero la planta fisiológicamente, o sea, arquitectónicamente, está separada, tiene una arquitectura especial. La célula está rodeada por un líquido, ¿sí? Que queda entre la pared celular. Las plantas tienen una pared celular de celulosa, ¿sí? Y tienen un líquido en un compartimento que se llama apoplasto, y luego tienen la membrana plasmática, ¿sí? Ese apoplasto conecta toda la planta. Entonces, como no hay una separación física total entre las células de la planta, la electricidad generada en un lado se propaga a través de toda la planta hasta el otro extremo de la planta. Entonces, cómo se va modulando en el camino es la cosa interesante de las plantas. ¿Qué parte de la señal de la hoja llega al tallo? ¿Qué parte llega a la raíz? Pero se propaga por toda la planta, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, una planta es como una neurona. Y si una neurona es capaz de
nosotros somos capaces de tener esta capacidad intelectual de pensar a través de la distinta conectividad de neuronas. Bueno, eso no es capaz de hacerlo un árbol, pero sí un conjunto de árboles quizás. A lo mejor un conjunto de árboles sí es capaz de computar una idea y trabajar en algo. A lo mejor no de forma consciente tampoco, a lo mejor absolutamente inconsciente, ¿sí? No sé qué tanta conciencia tenga una abeja o qué tanta conciencia tenga una mosca, pero que funcionan eléctricamente y funcionan de una forma muy eficiente, lo hacen, ¿sí? Entonces, no sé, esa es mi aproximación en las plantas. Quiero saber si en realidad uno puede poner a prueba la hipótesis de que la planta es una neurona y cada una es un individuo, y eso puede computar, yo puedo ser capaz de tener un circuito lógico con un grupo de plantas. En el mundo fungi, ya que lo nombraste, sí, que hay un hongo que es como un sistema de dientes y que tiene la comunicación, y de hecho hay hasta una película sí, con esa lógica. Sí, hay un montón de hongos y bacterias que se asocian con las raíces de las plantas. No tenemos idea si se comunican unos con otros y cómo. Pero no creo que se pasen nutrientes así, no se deben comunicar. Necesito tal, yo quiero ver. Ahí está lo que decía delante, a lo mejor por nuestra forma, nuestros sensores humanos, nosotros no vemos eso, todavía no tenemos la capacidad para poder interpretar, entender que a lo mejor se está ocurriendo. Lo que le decía la señora, muchas de las cosas que nosotros vemos es por un lenguaje común que definimos. Esto es color negro para mí, para ti también, pero a lo mejor lo que tú ves en tu forma de interpretar tu biología, a lo mejor esto es el rojo para mí, pero como tenemos un lenguaje común, lo mismo pasa con los sentidos, yo creo. Por ejemplo, es como lo que decía Alfredo hace un rato, tenemos un espectro electromagnético de este lado, pero vemos los colores que son así el espectro. Si el espectro de las cosas posibles de ver electromagnético llega de aquí a la ventana de allá, la verdad es que estamos viendo un pedacito como de este tamaño, ¿okay? Eso es todo lo que podemos ver del espectro, muy poquito. Y lo ponemos en un código de color, pero el color en realidad no existe. El color es un código que le da a tu cabeza a cierta parte de este espectro para poder identificar las cosas y hacerlas distintas unas de otras, ¿sí? Entonces ese código está determinado por la cantidad y el tipo de células, la cantidad de receptores y el tipo de células que tengo en la retina de mi ojo. Ellos son los que finalmente van a decir qué colores, que le van a poner un código de color en mi cabeza a las cosas que yo observo. Pero ese código de color puede cambiar y tenemos los daltónicos, que no les pasa nada grave, solamente tienen los colores cambiados, porque el código, como es leído dentro de su equipo, después del esquema óptico, es distinto. Entonces, bueno. Mira, te voy a sumar algo. Yo tuve un profesor en la UFRO, don Roberto, que él era solo. Tú le hablabas y él hablaba y le costaba, pero increíblemente Francisco Salazar atrás pasaba el tren en ese tiempo. Y él sentía cuando venía el tren y decía, va a pasar el tren. Y todos los alumnos, los propios, nos mirábamos, nos reíamos, nos quedábamos mechones, hablando weá. Pero miraba el piso, pero pasaba el tren, lo sentía. Entonces sus sentidos cambian, y eso a lo mejor es lo que pasa. A lo mejor el mundo como lo vemos, todavía nosotros somos tan chiquitos y no tenemos desarrollado la inteligencia y que el porcentaje se ve funcionando, que a lo mejor nos damos cuenta que también nosotros somos parte de esa interacción. Yo creo que por ahí va la cosa. Hay una pregunta. Hola, Sebastián. Sebastián, tengo una consulta. Todos los seres vivos estamos diseñados para vivir una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, el ser humano no vive lo mismo que una mosca ni nada. Pero ¿de qué depende eso? ¿De qué cantidad de estímulo? Y eso, ¿se podría parar en algún momento la vida o volver a hacerse más joven? ¿O detener el envejecimiento? ¿O se trabaja en eso? Yo no trabajo en envejecimiento. Pero sí creo que hay una relación tamaño. Entiendo que sí existe una relación tamaño, expectativa de vida del organismo, consumo de oxígeno y actividad metabólica con lo que vive o no vive un organismo. Pero no tengo la menor idea. No tengo la menor idea cómo mi experiencia o mi capacidad de percibir o de sentir y detectar el entorno podría afectar el ciclo celular o lo que hace que una célula sea vieja. Porque todas las células se ponen viejas, ¿no? O sea, uno ve que la piel se va poniendo vieja con la edad. No es nada sorprendente que mis neuronas de la cabeza se pongan viejas con la edad y funcionen más mal. Y el músculo también, no hay nada malo en eso. El hueso también se va a poner feo. No hay nada malo en eso. Son células al final que tienen un producto, hacen una función una y otra vez y se echan a perder.
pero no tengo idea cómo está asociado a la detección, ni a la percepción, ni a mi propia conciencia. Pero por el tipo externo, por ejemplo, no hay nada que se no haga, por ejemplo, que la célula haga distinto más de eso, por ejemplo, mantener un ciclo. Por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con la electricidad. A ver. Una colonia de bacterias de algún modo tiene una corriente eléctrica, una actividad eléctrica que llama a otras bacterias a ellas. Un símil es la piel, si uno se hace una herida y uno pone una electrodo con una batería y uno pone una polaridad positivo por un lado y negativo por el otro, la herida se cierra más rápido. Pero eso no tiene que ver, ahí estoy afectando de algún modo la sobrevida del individuo completo. Pero cómo se envejecen las células del individuo no tiene mucho que ver con cómo el individuo percibe las cosas que están a su alrededor. ¿Me explico? Por acá tengo otra pregunta. En realidad son dos preguntas. Una, entiendo que existe una neurona que se llama la neurona espejo, que es la que hace que nos contagiemos de una risa o de un bostezo. Ajá. Mi pregunta respecto a eso es, ¿para qué le serviría al humano? No sé si la otra especie lo tienen, pero ¿para qué le serviría supuestamente al humano la neurona espejo? Sí, yo también he escuchado de eso. No sé dónde está ubicado, pero no es una neurona. En realidad es un núcleo. Y es un núcleo que hace que uno copie. ¿Sí? Básicamente no tengo idea para qué sería útil hoy. Sin embargo, me puedo imaginar que en el pasado, ¿sí?, es útil copiar conducta, era útil para mí copiar conducta de otras cosas que me rodean para hacer algo. Entonces, un vestigio de ese núcleo necesario para copiar conducta debe ser esto. Pero es más complejo que eso, porque al parecer esta cosa como de contagiarse el bostezo no es solamente copiar el bostezo de forma física, sino que los bostezos igual evocan, yo leí un artículo de eso hace un tiempo, evocan una sensación especial, como de desconexión y de... no es sueño, pero es algo parecido al sueño, ¿sí? No sé cómo llamarlo, pero la relación que hacían en esta cosa era esa, que debería ser un vestigio de algo que uno utilizó por utilidad para copiar. ¿Cómo quedó eso ahí? No sé, no tiene ninguna más utilidad que yo sepa. Hoy día, en un sistema perceptuales, está sistemas de espejo de copiar. Entonces, todos saben a lo que se refiere, ¿no? Cuando alguien está bostezando y uno se pone a bostezar al lado, ¿sí? La otra pregunta tiene que ver con el sentido del tacto, me imagino, que es ¿por qué yo siento diferente si me toco yo o si me toca otra persona? O se me ocurre otro ejemplo, porque eso podría estar relacionado directamente con que la carne toca carne. Pero me he dado cuenta que también pasa con estos aparatos que son la aranita, esas de alambre para masajearse la cabeza. Me he dado cuenta que si me lo hago yo mismo, lo siento de una manera, pero si me lo hace otra persona, lo siento como mucho más intenso. Nah, ¿en serio? Sí. Mira, no tenía idea. Lo primero que tú estás diciendo, que me toque yo, que me toque otro, eso es relativamente fácil. Eso tiene que ver con un mecanismo que llamamos propiocepción. ¿Sí? Yo tengo una serie de detectores que permiten saber dónde termino, ¿sí?, y cómo soy. ¿Sí? No solamente dentro, también permiten que regule mi temperatura y muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces cuando me toca otro, ¿sí?, no me toca a la presión que yo sé reconocerme a mí. ¿Sí? Me toca con otra presión. Y yo lo detecto a él con otra temperatura que no es la mía. ¿Sí? Entonces si tiene que ver pero voy por ejemplo a que si yo me toco no me da cosquillas, si me toca a otra persona sí me puede dar cosquillas. Bueno, eso tiene que ver con tu sistema propioceptivo. Tu sistema propioceptivo está, de algún modo, sabe que tú te vas a tocar ahí y tú no haces daño a tu todo. ¿Sí? El sistema propioceptivo es súper interesante. Hay gente que no tiene la capacidad de sentir eso, no tienen los receptores mecánicos y no sienten dolor tampoco. Entonces esos señores se tienen que sacar las uñas, se tienen que sacar los dientes.
Hay personas que son ciegas y tienen también ese defecto perceptivo y no tienen sensores de presión ni de dolor, y entonces no saben dónde terminan. No se ven dónde terminan y no sienten tampoco dónde terminan. Entonces lo que tú decís, estas cosas como del raro de tocarme yo, no es tan raro. Es un efecto de que tu cuerpo está haciendo un permanente feedback de información a través de tocarse el mismo. Cuando tú no te estás tocando, tu cuerpo se está tocando igual. Tienes sensores de presión en la mano que le dicen a tu mano que no está tocando nada. Tu cuerpo se está tocando todo el rato. Tu cuerpo tiene detectores por todos lados que le están diciendo qué está pasando alrededor. Hay poco... Los detectores son a veces... Los detectores son muy finos, y un ejemplo puntual es lo que dijo Mike hace un rato acerca de cómo uno diferencia los olores de otras cosas. 2% de tu genoma está solamente dedicado a hacer receptores de olor. Cada célula que detecta olor en tu nariz tiene solamente un gen expresado de los 2000. ¿Sí? Interesante. Y para la presión tenemos algo así como 10 genes nomás. Pero esos genes se distribuyen, estos están distribuidos en el mismo tejido, estos genes se distribuyen en distintos tipos de neuronas. Entonces así, esos distintos tipos de neuronas se van a conectar a distintos núcleos en tu cabeza, y si bien pueden tener dos neuronas el mismo receptor, esas dos neuronas no están capeadas de la misma forma a tu cerebro. Entonces una detecta tu estado de ahora y el estado de cuando te tocan, el estado de presión de doler y el estado de presión de no doler, ¿sí? Entonces hay distintas formas de codificarlo, una a través de expresarlo en diferentes neuronas o en diferentes cables en este caso, y en otro caso expresar muchos distintos en cada uno de los lugares, de células que son todas iguales. Y también está el segundo. Piensa una cosa, cuando tú te tocas, sabes que no te vas a hacer cosquillas, ¿cierto? Pero viene alguien y dice, no, me da cosquillas, ¿cierto? Y eso no pasa. Y cuando, por ejemplo, tú te hacer masaje en los pies, no son cosquillosos, al principio uno salta y le da cosquillas, pero después uno se relaja y ya no da. Entonces puede ser también eso tú, que quizás algo más de buenas noches. Muy buena su presentación. Quería consultarle si usted sabe si existen estudios actualmente en cambio epigenético en microgravedad y cómo estos procesos afectan la producción de proteínas implicadas en procesos sensoriales o cognitivos en general. O sea, me refiero a que, hipotetizando que en microgravedad el tacto, que es nuestro mayor órgano, se ve muy disminuido en su acción, estímulos visuales, ya que son de electromagnética y astrofísica, deberían quizá incrementarse nuestra capacidad como perceptiva. Yo no sé de experimentos que hayan hecho en microgravedad para los sentidos. No sé. Ahí sí que no sé. Suena interesante, ¿eh? Podría buscar. Debe haber alguien que lo haya tratado de hacer, no sé. Y lo de la epigenética, bueno, la conducta depende de los sentidos, y muchas veces cambiando el tipo de receptor a través de modificaciones epigenéticas, la gente ha visto cambios de conducta en gusano, cambios de conducta en pesebra, ¿sí? Que son sistemas que uno puede manipular, secuenciar y ver efectivamente dónde está la modificación epigenética. Entonces la respuesta es sí. Si hay respuesta epigenética, eso se refiere a modificaciones del genoma que no están codificadas, que vienen por la experiencia de la célula expuesta a cierto ambiente, ¿sí? Tus células se pusieron en un ambiente estresante, las células del cubo modificaron su código genético particular de aquel individuo, ¿sí? Entonces, sí, en gusano se ha demostrado que sí, la modalidad mecanosensorial de gusano sí tiene una modificación epigenética. ¿Cómo se llama? Epigenética. Bueno, queremos dar las gracias a todos los participantes esta noche. Muchas gracias por sus preguntas, por participar. Gracias también por estar acá. Más de 85 personas, un día de frío y lluvia es notable. Encuentro buenísimo para una
principal actividad de divulgación científica, así que muchas gracias a ustedes por estar acá. Y obviamente, muchas gracias a Sebastián por su presentación. Y los dejamos invitados para la próxima sesión. Para los que llegaron un poquito más tarde, les cuento que esta actividad la hacemos una vez al mes, con distintas temáticas relacionadas con ciencia. Es presentada por expositores de la Universidad Austral y también expositores que son de afuera o que vienen de visita por alguna investigación en particular. La próxima sesión se las voy a reconfirmar después, pero se supone que va a ser el 12 de julio, que va a ser un día miércoles. Normalmente hacemos esta actividad un día martes, pero la próxima va a ser especial porque van a sesionar la Comisión del Futuro del Senado en Valdivia. Entonces van a venir el presidente de CONICYT, don Mario Muy, que es astrónomo, y va a participar también con un senador y con el director de la Dirección de Investigación de la Universidad. Entonces va a ser una sesión especial donde vamos a tener 3 expositores hablando sobre las temáticas de institucionalidad de la ciencia. Entonces, del Ministerio de la Ciencia, todo lo que es relacionado con la ciencia. Así que los dejamos invitados, y para los que quieran anotar su correo electrónico, andan unas listas por ahí, si quieren recibir la invitación directamente. Así que muchas gracias, buenas noches.